Te damos a ti la gloria. Levante sus manos a Él. Señor, en esta noche pedimos que tu gracia, que tu presencia, que tu amor y tu poder sean derramados sobre nuestras vidas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a ver, ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de lo glorioso de tu evangelio, de lo glorioso de tu amor y de tu misericordia, de lo gloriosa de tu salvación, del poder de tu gracia y de tu perdón, Señor. Alumbra los ojos de nuestro corazón y ayúdanos a ver como tú quieres que veamos. Señor, renunciamos a toda preconcepción, a creer, Señor, que entendemos todo acerca de algo. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú nos hables por medio de la palabra, que nos puedas mostrar, Señor, tu maravillosa gracia, tu maravillosa gracia, Señor. Que esa gracia nos inunde, que esa gracia sature nuestro ser, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo. Señor, hoy por la sangre del pacto eterno pedimos que tu reino se establezca sobre esta reunión, que podamos experimentar tu gloria y tu poder en este lugar, Señor. Abre los cielos, dígale conmigo, abre los cielos, Señor. Abre los cielos sobre este lugar. Muéstrame tu gloria, que de ti anhelamos tu presencia. Transfórmanos, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, oh mi Rey. En esta noche, Señor, muéstranos tu gloria. Derrama tu gloria sobre esta casa, Señor. En el nombre de Jesús. Glorioso Dios,
eterno Rey. Rodeado estás de majestad. Tu santidad por siempre. Tu rostro, pídelo, iglesia, tu rostro queremos ver. Tu rostro hoy queremos ver. Muéstranos tu gloria. Queremos más de ti. Anhelamos tu presencia. Transfórmanos, Señor. Muéstranos tu gloria. Queremos más de ti. Anhelamos tu presencia. Transfórmanos, Señor. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu poder. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey, por favor, en esta hora. Amén. Sean todos bienvenidos en esta noche a este viernes de enseñanza. Qué bueno que están aquí. Este es el mejor lugar para estar en este momento, gloria a Dios. Y de verdad oro a Dios que hoy su corazón esté abierto. Dios ha seguido ministrándome acerca del maravilloso tema de la gracia de Dios. Y yo sé que hoy vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir entendiendo muchas cosas que son bien importantes para que realmente podamos desarrollar esa clase de vida que Dios anhela para cada uno de nosotros. Muchas gracias. He aprendido algo muy importante. Algunas cosas muy importantes que, por cierto, las estoy de alguna forma repitiendo continuamente. Cosas que sé que se van a quedar grabadas en mi corazón. Puntos, principios específicos muy claros y muy importantes. Uno de ellos es: nunca podremos vivir a la altura de nuestra salvación sin la gracia de Dios. Escuche esto. La gracia de Dios juega un papel fundamental para que usted y yo podamos realmente vivir a la altura de la salvación, a la altura del sacrificio, a la altura de la obra de la cruz. Lo que nosotros podamos hacer tiene su valor y tiene su lugar, pero nada, absolutamente nada puede sustituir la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. Tome su lugar. Qué bueno que están aquí. Gracias, mi Jesús. Hoy yo quiero hablar acerca de la manifestación de la gracia. La manifestación de la gracia. Haga una oración conmigo para preparar nuestro corazón para recibir la palabra. Incline su rostro y pídale al Espíritu Santo que le ayude en esta noche. Espíritu de Dios, alumbra, Señor, los ojos de mi entendimiento. Esa palabra que hoy va a ser enseñada, Señor, úsala para traer luz a lo más profundo de mi mente y de mi corazón. Usa esa palabra para quebrar
todo aquello, Señor, que no es la verdad, todo aquello que me impide realmente vivir en libertad y vivir al nivel, vivir a la altura de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Señor, que la palabra de Dios hoy pueda llegar profundo, profundo a nuestro espíritu, profundo a nuestra alma, profundo a nuestra mente, y que venga revelación, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Amén. Tito, carta a Tito, capítulo 2, versos 11 al 14. Realmente me siento muy edificado, porque a pesar de que he leído tantas veces estos pasajes, el enfoque o la perspectiva desde la que el Espíritu Santo me ha ayudado a verlos en este tiempo, me ha ayudado muchísimo a comprender algunas cosas que han sido de muchísima bendición para mí, y sé que lo serán para usted también. La palabra de Dios dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En el original hombres ahí se refiere al género humano. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hemos dicho que la gracia es el favor inmerecido de Dios. Probablemente esa sea la manera más sencilla de describir lo que la gracia de Dios es. Una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo, muy importantes, muy profundas y muy poderosas, que me ha bendecido muchísimo, es que la gracia es más que eso. Entendí que la gracia resulta de la relación de aceptación y amistad entre el Padre y el Hijo, y esto por causa de su obra expiatoria en la cruz del Calvario, y que ahora obra en beneficio de nosotros los creyentes. Se lo voy a volver a decir porque esto es importante. La gracia es la relación de aceptación y amistad que resultó entre el Padre y el Hijo por causa de su obra expiatoria, y que ahora obra en beneficio de los creyentes del Evangelio. Ahora alguien dirá: pastor, ¿pero qué ya Jesús o el Hijo de Dios y el Padre no tenían desde la eternidad una relación de aceptación, de amor y de amistad? Totalmente, así es. El asunto es que ahora, por razón de la muerte expiatoria de Jesús y de nuestra fe en ello, esa relación de aceptación y amistad entre el Hijo de Dios y el Padre obra directamente para nuestro beneficio en la salvación. Antes de la obra redentora, antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por supuesto que el Hijo y el Padre tenían desde la eternidad una relación de amor, de amistad, de aceptación, de comunión. Pero esa relación de amor, de aceptación y de comunión no podían obrar con libertad en beneficio nuestro por causa del pecado. ¿Alguien puede decir amén a eso? Así que cuando yo digo que la gracia es la relación de aceptación y amistad que resultó entre el Padre y el Hijo, aclaro que es por razón de la obra de la cruz, que ahora esa relación puede obrar en beneficio de todos los creyentes en la tierra. Gloria a Dios. Eso es también lo que nosotros experimentamos
como la gracia de Dios. Y hay algunos pasajes que realmente son muy especiales y que nos dejan una enseñanza muy importante. Nos permiten contemplar la gloria de la gracia desde distintos ángulos para nuestra mayor comprensión y para nuestra mayor experiencia. Quiero que volvamos a leer el texto y lo vamos a ir desglosando paso a paso. La Biblia dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En primer lugar, el objetivo central de la gracia de Dios es nuestra salvación. Escuche esto. O sea, el objetivo central y final, ¿ok? El objetivo central y final de la gracia de Dios es nuestra salvación. Ahora, la salvación es una experiencia legal, pero no será hasta que usted y yo estemos en la eternidad disfrutando de la gloria del Padre por siempre que la salvación será una experiencia total. Si quiere rásquese la cabeza, no importa, hoy tengo mucha paciencia para explicar. En este momento la salvación es una experiencia legal, nos pertenece, la hemos experimentado, pero la salvación culmina el día que usted y yo estemos en la eternidad disfrutando de la gloria y de la presencia de nuestro Padre y del Señor Jesucristo forever and ever. Por eso cuando la Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, no solamente se refiere al aspecto legal, sino que se refiere también al término de una obra. Escuche, la capacidad de la gracia no solo alcanza la intención, sino también el término de la obra. La gracia tiene el poder, escuche, de consumar la obra completa de nuestra salvación, porque reside enteramente en la obra consumada de la cruz del Calvario. Y es importante que entendamos en dónde realmente reside el poder de la gracia. Le voy a dar un consejo, iglesia. Le recomiendo escuchar estos mensajes desde el principio, cada uno de ellos en la serie, con su Biblia en la mano. Yo le garantizo que después de oír estos mensajes, usted no será el mismo. No será el mismo. Qué importante es, y es una de las cosas que me han bendecido de esta fresca comprensión de la gracia que Dios me ha dado, es en dónde realmente reside su poder. Y veo dos cosas bien fundamentales aquí. Yo sé que he dicho que la gracia de Dios reside, o el poder de la gracia de Dios reside en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, pero ese fue el medio. Pero hay un autor intelectual de eso, así que ahora puedo añadir que el poder de la gracia reside, número uno, en el profundo amor y misericordia de Dios. Bien, el amor y la misericordia de Dios son los autores intelectuales de la gracia, pero el glorioso sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz fue el medio para hacer posible esa provisión. Para que la gracia fuera nuestra provisión, se requirió del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que entonces la gracia se convirtiera en una provisión para nosotros. Por eso ese pasaje es tan importante, porque nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, aquí la palabra manifestar está bien tremenda también, porque es epifaino, que significa brillar o resplandecer. O sea, no estamos hablando simplemente de algo que apareció y que nadie se dio cuenta. No, significa brillar, significa resplandecer, significa hacerse visible. Es como si la gracia de Dios hubiera resplandecido desde la eternidad sobre los corazones de los creyentes, para mostrar el alcance y la influencia de la obra redentora de Jesús en la vida del ser humano.
La gracia de Dios, dice, se ha manifestado. En otras palabras, la gracia de Dios ha resplandecido, se ha hecho visible desde la eternidad y sobre el corazón de aquellos que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para mostrar el alcance y la influencia de la obra redentora de la cruz en la vida de un ser humano, en la vida de una persona que ha creído en el Evangelio. Y estaba yo estudiando este pasaje hoy, y entonces, repito, lo he leído tantas y tantas veces, pero hoy se me abrió el entendimiento. Se da cuenta que la Biblia dice en el verso 12, ponme el siguiente pasaje, enseñándonos. Escuche esto, enseñándonos. Y recuerde que el sujeto del pensamiento o el sujeto de la idea que estamos desarrollando o que el apóstol Pablo está desarrollando es la gracia. El sujeto de la idea y del pensamiento es la gracia. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero hacer un paréntesis en esa palabra enseñándonos, porque ¿a quién se refiere? ¿Quién es quien nos enseña? Se refiere a la gracia. Está hablando de la gracia. Y esto me bendijo muchísimo hoy, porque el verso dice que la gracia de Dios se manifestó para enseñarnos. Escuche, la gracia funge como un maestro, y la palabra en el original que se traduce enseñándonos significa entrenar a un niño. Entrenar a un niño. ¿Por qué dice eso la palabra? ¿En qué sentido se nos dice que la gracia de Dios nos entrena? La gracia de Dios de alguna manera funge como un maestro que está entrenando a un niño. Ese niño a quien la gracia de Dios entrena somos usted y soy yo. Pero ¿en qué sentido se nos dice que la gracia de Dios nos entrena? El mismo pasaje nos aclara la duda, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, en el concepto moderno de la gracia, este tema de la impiedad y los deseos mundanos realmente no se toca muy a menudo, porque de alguna manera se ha desarrollado el concepto de que la gracia de Dios justifica este estilo de vida. Que la gracia de Dios de alguna manera tolera, esa sería la palabra, tolera este tipo de conducta y de comportamiento en la vida de las personas. Al fin, la gracia de Dios cubre esa deficiencia, o cubre esa debilidad, o cubre esa conducta. Y no es así. Este pasaje dice claramente que la gracia vino a enseñarnos, a entrenarnos como a niños, que usted y yo podemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y no solamente eso, podemos vivir un estilo de vida más elevado que ese nivel, para darle la gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, por favor. Vea. La gracia nos capacita para renunciar. Eso es lo que nos quiere enseñar la gracia, como el entrenamiento a un niño, que ahora usted y yo tenemos la capacidad de renunciar. Esto es, rechazar o rehusar la impiedad y los deseos mundanos. Yo oro de verdad que el Espíritu Santo nos ilumine esta importante obra de la gracia, porque como hijos de Dios, ahora usted y yo, que hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, tenemos la capacidad de rehusarnos. Diga, yo tengo la capacidad de rehusarme, tengo la capacidad de resistir, y tengo la capacidad de rechazar la impiedad y los deseos mundanos. Ahora, ¿por qué la gracia querría enseñarnos eso? Porque usted y yo no lo entendemos en el nivel natural. Escuche, antes que la gracia de Dios resplandeciera en nuestro corazón, por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo, no teníamos esta facultad. O sea, usted y yo no teníamos la capacidad de renunciar a la impiedad y tampoco a los deseos mundanos. No podíamos. Es más, estábamos acostumbrados
a ello. Éramos esclavos, no solamente no podíamos renunciar, éramos esclavos de la impiedad y estábamos presos de esos deseos mundanos, que no eran otra cosa que los deseos de nuestro propio corazón. Repito, antes que la gracia resplandeciera en nuestro corazón por causa de nuestra fe en el Señor Jesucristo, no teníamos esta facultad. Éramos esclavos de la impiedad, estábamos presos de los deseos de este mundo y de los deseos de la carne. No teníamos tampoco la posibilidad de rehusarnos a ello. Éramos arrastrados, éramos cautivos, éramos presos de la iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la realidad. Pero la redención ha hecho posible, y es por medio de la gracia que hoy usted y yo tenemos esa facultad de renunciar. La palabra renunciar significa rehusarte a hacer algo, significa resistir, significa rechazar. Gloria a Dios. Es la redención la que ha hecho posible, y es por medio de la gracia que usted y yo tenemos esa facultad. Por eso la gracia nos entrena como a niños a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, encontrando poder en su influencia. Yo leía un diccionario bíblico que traducía la gracia como la influencia divina en el corazón del hombre. Así que desde esta perspectiva, la gracia trabaja en nosotros para que usted y yo aprendamos a decir no, para que usted y yo aprendamos a renunciar, a rechazar, a rehusar, a resistir toda impiedad y todo deseo mundano que se presente. Es posible, y claro, este es el proceso de crecimiento de un bebé, que todos, acostumbrados a los vicios de nuestra antigua naturaleza, probablemente llegamos a pensar en algún momento que esto no era posible, esto de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero en la medida que nosotros llegamos realmente a entender el poder y la influencia de la gracia en nuestro corazón y en nuestra vida, comenzamos a ver victoria. Por eso es que la gracia nos entrena y nos enseña que esto es posible por la gracia. Mire, y aquí hay, ¿cómo llamarlo? Hay un misterio escondido, que ha sido por mucho la razón por la cual muchísimos cristianos no pueden vencer sus hábitos destructivos, no pueden vencer conductas pecaminosas, hábitos pecaminosos que muy probablemente arrastraban desde la vieja naturaleza. Por eso es que recuerde, la gracia dice nos enseña. Es como un maestro que dice: antes tú eras preso de tus pasiones. Ese maestro de la gracia está diciéndonos: antes tú eras esclavo de la iniquidad, estabas cautivo, pero por razón de la obra redentora, por razón de la obra de la cruz y por razón de la fe que tú has tenido en ese evento, ahora ha venido sobre ti o ha operado sobre ti la redención. Dijimos que era la redención hace unos días atrás. La redención es la completa libertad de toda clase de atadura o cadena que pudiera haber existido en nuestra vida. Maldición, pecado, lo que usted quiera, cualquier clase de hábito destructivo en nuestra vida. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha redimido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora la gracia nos dice: tú has sido redimido. Es decir, antes no podía renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero ahora, por razón de mí, como las cadenas están rotas ya, pero aunque las cadenas están rotas, tú necesitas mi influencia. Tú necesitas mi influencia en tu corazón. Tú necesitas mi influencia en tu mente. Tú necesitas mi influencia en tu vida para que entonces puedas renunciar, para que tú puedas rehusarte a vivir conforme a la impiedad y a los deseos mundanos. Y no solamente eso, yo no solamente te capacito para renunciar a la iniquidad, sino que te habilito, Padre Santo, ayúdame, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, te habilito para vivir un estilo de vida que tú nunca podrías vivir sin mi ayuda. Aquí, en este punto,
es donde nosotros o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro, y realmente nunca experimentamos en su total capacidad el poder de la gracia de Dios. Porque o nos lanzamos completamente a hacerlo o a intentarlo en nuestras propias fuerzas, lo cual siempre resulta en frustración y en fracaso una y otra vez. O nos vamos al extremo de creer que la gracia es esta doctrina independiente de la obra de la cruz, que yo no tengo que realmente considerar, o que está ahí solamente para que yo no me sienta mal por razón de mis debilidades o de mis fracasos. Claro que nos sentimos mal. Cuando fracasamos nos sentimos mal. Claro que cuando la debilidad gobierna nos sentimos mal. Pero eso en alguna manera nos impulsa a buscar la ayuda del Espíritu Santo. Primero nos impulsa a buscar la misericordia y el perdón de Dios, y después nos ayuda a buscar la ayuda del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, para que usted y yo realmente podamos ahora encontrar ese lugar en la gracia que nos capacita para vivir un estilo de vida que es por mucho un estilo de vida superior al que usted y yo pudiéramos vivir sin la gracia de Dios. Espíritu Santo, levanta tus manos y Espíritu Santo, revélanos el poder de la gracia. Dígaselo. Dile: Espíritu Santo, revélanos el poder de la gracia, Señor. Revélanos el poder de la gracia. Entonces, hay veces en nuestra vida como cristianos que llegamos realmente a creer que no es posible. No es posible dominar nuestra naturaleza humana. No es posible renunciar a la impiedad y a los deseos de este mundo. Por eso la gracia dice que nos enseña, como el entrenamiento de un niño, nos enseña que usted y yo podemos realmente ahora renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Y no solamente eso, podemos vivir un estilo de vida mucho más alto por causa de ella. Seguimos leyendo. Dice: aguardando, vea esto, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa palabra aguardando es una palabra muy especial, porque la comprensión de la gracia de Dios produce en nosotros la virtud de la paciencia y de la esperanza. ¿Sabe por qué los cristianos no viven con el enfoque de la eternidad, teniendo como su más grande esperanza la venida de su Señor? Por una pobre comprensión de la gracia de Dios. Muchos creyentes, no solamente esta no es su esperanza, sino que además le temen. Le temen. No se sienten preparados, no se sienten listos para enfrentar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero este pasaje nos enseña que la comprensión de la gracia de Dios produce en nosotros la virtud de la paciencia y la esperanza. Siempre una comprensión correcta de la gracia de Dios orienta nuestra vida en dirección de las cosas eternas por encima de las temporales. Cuando nosotros perdemos esta percepción eterna de la vida, es precisamente porque nosotros dejamos de caminar en el entendimiento de la gracia, en el entendimiento del evangelio, en el entendimiento de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Comenzamos a ver la vida como si fuera lo único que tenemos. No nos miramos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos en la tierra, ni tampoco tenemos expectativa por el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más bien nuestras metas son principalmente personales, laborales, familiares,
académicas, etcétera, etcétera. Y claro que como hijos de Dios, escuche, a pesar de todas estas metas, que por cierto deben siempre girar en torno al propósito y a la gloria de Dios, usted y yo siempre tenemos que tener una visión de eternidad. Diga, una visión de eternidad. Cristo viene pronto. Diga, Cristo viene pronto. Y eso es algo no solamente que usted y yo tenemos que recordar, sino que tenemos que estar expectantes de él. Hay una gran diferencia entre saber algo y realmente estar expectante por ello. Por eso es importante que entendamos cómo la gracia realmente nos da una comprensión de lo eterno. Y ahora podemos decir aguardando. Aguardando significa esperar, ¿ok? Con expectativa. Esperar con expectativa la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que nuestra más grande esperanza es la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Aguardamos con fe y con paciencia esta maravillosa promesa, la cual culmina con lo que el Señor comenzó en el Calvario. Ay, pastor, a mí no me gusta que me hable de la segunda venida. Estoy joven y no me he casado todavía. La verdad es que la Biblia le llama a esto la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. Gloria a Dios. Usted y yo aguardamos con fe y paciencia esta maravillosa promesa, la cual culmina con lo que el Señor comenzó en el Calvario. Por eso es que usted y yo debemos ser perseverantes y fieles aún en medio de la oscuridad y de la corrupción, sin importar cuánto este periodo dure. O sea, cuando nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada, cuando nosotros aguardamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, somos perseverantes, somos fieles. Y aún en medio de la oscuridad y la corrupción, no nos importa cuánto este periodo dure, sabemos perfectamente cuál es nuestro destino. ¿Usted sabe cuál es su destino? ¿Usted sabe realmente cuál es su destino? ¿A qué Dios lo destinó? ¿A qué Dios lo llamó? Pues de eso estamos hablando. Ahora, el pasaje termina de la siguiente manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Se da cuenta? Ahí está lo que logró que todas las cadenas fueran rotas. Hemos sido redimidos de toda iniquidad. Pero se da cuenta de algo bien tremendo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio celoso de buenas obras. ¿Cómo comenzó el pasaje? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo termina el pasaje? ¿Quién? Hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. ¿Se da cuenta? Otra de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que la gracia siempre está conectada con la persona y con la obra de Jesucristo. La gracia se manifestó y ahora el verso o el pasaje termina hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros. Está hablando del sacrificio de nuestro Señor. Este pasaje comienza con la manifestación de la gracia y termina con la obra de Cristo en la cruz, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es esta poderosa conexión la que le da realmente el peso, el poder, la sustancia a la gracia maravillosa del nuevo pacto. Así que al final, porque esa frase ahí de buenas obras es bien importante, quedó al último. Quedó al último. ¿Por qué? Porque las buenas obras son el resultado de la experiencia de la gracia y no la razón de ella. Uno de los grandes dilemas de la vida cristiana es el lugar de las obras. Hay gente que lamentablemente no las practica en lo absoluto, y esto tiene el mismo problema: una débil comprensión de la gracia de Dios.
gente que ve las obras como un medio para encontrar aceptación y favor de Dios, lo cual es otro error, porque ya entendimos perfectamente que la aceptación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hemos leído que somos aceptos en el amado, y todo esto es también obra de la gracia. Pero entonces, las buenas obras, ¿en dónde quedan, pastor? ¿En dónde quedan las buenas obras? Y esto para los judíos siempre había sido muy importante, al grado de que un día vinieron donde Jesús para preguntarle de las obras, porque él no hablaba de las obras en lo absoluto. Y un grupo de gente se atrevió por fin a preguntarle, y le dijeron al Señor: ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si me puede buscar el pasaje ahí. Y Jesucristo dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel en quien Él ha enviado. Ok, ahora, eso de alguna manera excluye o minimiza la importancia de las buenas obras. No, de ninguna manera. Porque recuerde que estamos nosotros en esta actitud donde después de experimentar la redención y la salvación, ahí está Juan 6:28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Oh Padre, gracias. Se da cuenta de que para esta gente lo más importante era lo que ellos podían hacer, o lo que ellos tenían que hacer, o lo que era la responsabilidad que recaía sobre sus vidas. Porque de alguna manera el antiguo pacto los había acostumbrado, aunque sabemos perfectamente que ese no era totalmente el enfoque. Sin embargo, ellos estaban acostumbrados a eso. Ellos habían aprendido a relacionarse con Dios a través de lo que ellos hacían, y entonces para ellos era bien importante el lugar de las obras. Esta es la obra de Dios, les dice Jesús, que creáis. ¿Cuántos dicen amén? Que creáis. O sea, ellos querían hacer cuando lo que necesitaban era creer. Ahora, no que el hacer no tuviera su lugar, pero nunca es antes, siempre es después. Primero la fe, que nos conecta con la salvación y nos da acceso a la gracia de Dios. Y entonces la gracia de Dios nos enseña a renunciar a nuestros antiguos patrones de conducta y comportamiento para vivir un estilo de vida más alto. Y ahora, con una percepción eterna de la vida, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, mientras nosotros estamos en esta tierra aguardando las buenas obras, es en lo que nos tenemos que ocupar. ¿Me expliqué? ¿Y cuáles son las buenas obras, pastor? Las buenas obras son todo aquello que usted y yo hacemos en la tierra para la gloria de Dios. Predicar el evangelio es una buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Darle una ofrenda a los pobres es una buena obra. Ayudar a alguna persona necesitada es una buena obra. Orar a favor de alguien en necesidad, eso es una buena obra. Es decir, la clase de cosas que usted y yo hacemos en la tierra con el objetivo de darle la gloria a Dios, pero que nosotros las hacemos por causa de la gratitud, por causa del amor y por causa de la reciprocidad. O sea, lo que yo hago, lo hago porque yo estoy completamente consciente de lo que Dios ya hizo por mí. Así que el enfoque no está en lo que yo hago nunca. El enfoque siempre está en lo que Jesucristo hizo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Es en este territorio de las buenas obras donde usted y yo nos desarrollamos, donde crecemos, donde perseveramos, donde testificamos, donde damos la gloria al todopoderoso Dios, quien de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él y que entonces encontráramos perdón y salvación. Qué maravillosa es la gracia de Dios, ¿verdad? Maravillosa. La gracia siempre nos estimula al servicio de amor, al servicio por gratitud. Cada vez, escuche bien, Padre, cada vez que un cristiano deja de obrar, ¿okay?, desde la perspectiva de lo que acabo de decir, es porque en alguna forma ha perdido de vista la gracia de Dios. Siempre una comprensión debida de la gracia de Dios nos estimulará al servicio de amor y al servicio de gratitud a nuestro Señor Jesucristo, lo cual es nuestra principal ocupación mientras esperamos fiel y pacientemente en esta tierra el regreso de nuestro Señor, viviendo vidas que le traigan gloria. Si abrimos una empresa, para que le traiga gloria. Si tenemos un negocio, para que le traiga gloria. Si cualquier cosa que nosotros hagamos en esta tierra siempre tiene que tener el enfoque central de darle la gloria a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Así es. Usted tiene que ser médico para la gloria de Dios. Usted tiene que ser empresario para la gloria de Dios. Usted tiene que ser el empleado de esa empresa para la honra y la gloria de Dios. Usted tiene que ser ama de casa para la gloria de Dios. O si usted vende algo, lo que sea, Mary Kay, gloria a Dios, hágalo para la gloria de Dios. Y cada vez que usted, oiga, porque esa gente cómo tiene contacto con otras personas. Y yo he conocido gente que son bravas para evangelizar vendiendo Mary Kay. Les venden el producto y les dejan a Cristo sembrado en el corazón. Gloria a Dios. Tenemos que tener este enfoque de eternidad en todo lo que hagamos, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, escuche, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Pero todo esto es, como comienza el verso, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor? Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Ayúdanos. Que el espíritu de sabiduría y revelación, el conocimiento de tu palabra venga sobre nuestras vidas, venga sobre nuestras mentes, venga sobre nuestros pensamientos, venga sobre nuestros corazones. Señor, anhelamos que tú nos reveles tu preciosa gracia, Señor. Sabemos que no es poca cosa, sabemos que no es cualquier cosa, sabemos que en nuestro tiempo realmente no se le ha dado a la gracia de Dios el lugar que le corresponde, y en muchos de los lugares donde se hace alarde de ella, Señor, los frutos demuestran otra cosa completamente diferente. Aún muchas veces, Señor, nosotros hemos incurrido en menospreciar la gracia al grado de creer que podemos sustituirla con cosas que nosotros mismos podemos hacer y producir. Y aunque lo que nosotros hagamos, nuestro servicio, nuestra pasión, nuestro compromiso, nuestra entrega, nuestra búsqueda, nuestra devoción, nuestra consagración, todas esas cosas son importantes y tienen su lugar. No hay absolutamente nada, Padre, que pueda sustituir tu preciosa gracia. Somos necesitados de que esa gracia realmente opere en nuestras vidas. Por esa razón Pablo llegó a decir que no desecháramos la gracia de Dios. En alguna otra ocasión Jesucristo, Pablo dijo: la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. En otro lugar el apóstol Pablo dijo: ustedes se han desligado de la gracia porque se justifican a ustedes mismos por medio de la ley. Señor, que entendamos
el lugar, el valor, la importancia, la influencia, el poder de la preciosa gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que no la menospreciemos más, tampoco que la abusemos, tampoco que tengamos un pobre entendimiento de ella y creamos que la gracia justifica un estilo de vida moralmente mediocre, cuando la palabra nos acaba de enseñar que al contrario, la gracia nos instruye como el que entrena a un niño pequeño para que pueda vivir a la altura de su llamado, enseñándonos que podemos renunciar, podemos rehusar, podemos rechazar la iniquidad y los deseos mundanos, de que por causa de la redención hemos sido completamente liberados de toda atadura y de toda cadena que nos impedía vivir un estilo de vida más alto, espiritual, con una perspectiva de eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, que despierte en nuestros corazones, Señor, un entendimiento profundo de la gracia que nos ayude a ver la vida desde una perspectiva eterna y no temporal. Que podamos ser como esa iglesia, Padre, hace 2000 años, Señor, que vivía con alegría, con sencillez de corazón, que partían el pan juntos en las casas, que predicaban a Cristo, que hacían buenas obras. Eran gente realmente disfrutando su cristianismo, pero al mismo tiempo aguardaban celosamente la esperanza bienaventurada y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, hay cosas que nosotros como pueblo debemos entender, necesitamos entender. Yo creo que la religión y el mismo diablo le ha puesto un velo a la verdadera gracia de Dios, para que entonces nosotros no podamos descubrirla, no podamos experimentarla y no podamos vivir a la altura a la cual nos capacita, Señor, y que no hay otra manera de que podamos vivir ese nivel de vida si no es con la influencia de la gracia. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, sin menospreciar ningún otro tema, sin menospreciar ningún otro énfasis, sin menospreciar ninguna otra doctrina, sin menospreciar ninguna de las cosas que también la palabra de Dios nos enseña, te pedimos, revélanos, Señor, tu preciosa gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Aún lo que yo no entiendo, aún lo que yo no comprendo, aún, Padre, lo que yo he percibido en la palabra, lo que yo he percibido en mi corazón, pero que quizá no he encontrado la manera de explicarlo o de comunicarlo, Señor. Ayúdame, Padre. Dame, Señor, entendimiento, sabiduría, revelación, y que en el nombre de Jesús tu iglesia, Padre, pueda realmente disfrutar de tu preciosa gracia, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a mi Señor. Oh Espíritu Santo, usted no sabe lo que se siente como quedarse pobre para explicar algo que está en el corazón, que lo puedo ver de alguna manera, aunque sea de manera parcial. No creo que lo vea de una manera total todavía o absoluta, pero no encontrar realmente la manera de comunicarlo de forma efectiva. Yo creo que esa es una de las cosas que más le frustran a un predicador. De verdad, ore por mí. Yo también voy a orar por mí, no se preocupe, para que Dios me ayude a tener la capacidad de comunicar de una manera clara, concisa, precisa, sencilla, pero con sabiduría, con revelación y con gracia, lo que el Espíritu Santo le quiere decir a la iglesia. Gloria a Dios. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Espíritu de Dios. ¿Puedes cerrar un momento sus ojos, por favor? Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, ayúdanos. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de su santidad. La cruz abrió el camino que me puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Acerquémonos al trono de la gracia, donde está Jesús, nuestro intercesor. Al trono de la gracia, donde Jesús entró como el gran precursor. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de tu santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Acerquémonos con corazón sincero por el camino que Cristo nos abrió. Acerquémonos con fe y conciencia pura para hallar misericordia y la ayuda del Señor. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de tu santidad. Jesús abrió el camino puede hoy llevar al lugar de tu presencia, donde hay vida, gozo y paz. Y por la sangre de Jesús tenemos libertad para poder entrar al lugar de tu santidad. Jesús abrió el camino que nos puede hoy llevar al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Al lugar de su presencia, donde hay vida, gozo y paz. Den un fuerte aplauso al Rey, aleluya.
Amén. Gloria a Dios. Yo creo que ese canto predicó mejor que yo hoy. Gloria a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Hoy yo quiero orar por todas aquellas personas que siembran su semilla en el reino de Dios. Oro por todos aquellos dadores fieles y generosos, Señor, que en fe, en amor y en gratitud siembran sus ofrendas y sus diezmos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia y por todos aquellos que confían en ti su provisión. Oro por todos aquellos que tienen su esperanza no en un salario. Alguien dijo: yo no vivo de mi salario, yo vivo de mi siembra. Y yo oro así, Señor, que tu pueblo pueda caminar en ese nivel de bendición, en ese nivel de prosperidad, en ese nivel de abundancia, en el nombre de Jesús, al cual tú nos has llamado por tu gracia. Padre, multiplica, aumenta, Señor, la provisión en los hogares, en las casas, en las familias, en los negocios y en los empleos de mis hermanos, en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a sembrar con expectativa en el nombre de Jesús. Gracias, mi hermano.